¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es nuestra última cita en este fin de semana. Los titulares más importantes de esta edición de 48 horas comienzan precisamente en Olvega. Allí y en otras localidades de la comarca soriana han exigido hoy la liberación del empresario Emiliano Revilla, secuestrado el miércoles por ETA. La familia sigue sin tener noticias de los terroristas. España tratará de convencer a los comunitarios europeos de la necesidad de apoyar económica y políticamente a los países iberoamericanos durante la reunión de ministros de ambos continentes que comienza mañana en Hamburgo. El secretario de Estado norteamericano, George Shultz, no ha conseguido convencer a los dirigentes árabes de su plan de pacificación para los territorios ocupados por Israel. El Bonoloto, cuyo primer sorteo se celebra esta noche, recauda 1.200 millones de pesetas. Hacienda obtiene de los juegos gestionados por el Estado el 2,4% de sus ingresos totales. Todo esto y lo que será noticia la próxima semana cerrará esta edición de 48 horas. Les dejo ya con Inmaculada Franco y Miguel Adrover. Buenas noches. El pueblo soriano de Olvega se ha manifestado hoy de forma unánime en protesta por el secuestro de su paisano Emiliano Revilla, del que se responsabilizó anoche la organización terrorista ETA. Pese al frío y la nieve, los vecinos han marchado silenciosamente tras una pancarta en la que expresaban su solidaridad. El alcalde de Olvega, José Manuel Tello, apeló al sentido humanitario de los secuestradores, a los que pidió la liberación inmediata del secuestrado, sin ningún tipo de condicionamientos ni exigencias. Pese a la intensa nevada caída en toda la comarca y pese también a las bajísimas temperaturas de estos días, todo el pueblo de Olvega se ha echado a la calle en manifestación silenciosa para exigir con su silencio la libertad de Emiliano Revilla. La Corporación Municipal en pleno aprobó el pasado jueves la celebración de esta manifestación, que está a punto de comenzar. A pesar de que el termómetro marcaba temperaturas muy por debajo de 0 grados, gentes de varios pueblos de toda la comarca se desplazaron hasta Olvega para adherirse a este acto de condena del secuestro perpetrado por la banda terrorista ETA. Para ello se utilizaron todos los medios de comunicación, incluido el reactor. La manifestación recorrió las calles del casco antiguo de este pueblo soriano en medio de un emocionado silencio. En los rostros de hombres y mujeres, ancianos y niños, se percibía la indignación por el secuestro y la solidaridad con el secuestrado y sus familiares. En Olvega, alrededor de 600 personas trabajan en las industrias cárnicas que fundara en plan familiar Antonio Revilla, padre del secuestrado, y que impulsara definitivamente Emiliano Revilla. Así pues, la huella que este hombre dejó en Olvega, al frente de cuyo ayuntamiento permaneció 15 años, es muy fuerte, y la reacción de toda la población ha sido un reflejo de ello. Después de dar lectura a varios telegramas y comunicados de adhesión recibidos de los más diversos puntos de España, la manifestación, encabezada por una pancarta portada por el alcalde y miembros de la corporación municipal, recorrió las viejas calles de Olvega que todavía conservaban la nieve y las placas de hielo, lo que dificultaba el discurrir de los manifestantes. Al final del recorrido, el alcalde daba lectura a un comunicado de repulsa por el secuestro. Expresamos la firme esperanza de una pronta liberación que ponga fin a estos días de increíble pesadilla. Nuestro pueblo, a través de sus legítimos representantes, repudia estos actos de terrorismo y violencia, condena este brutal atentado y pide que este tipo de crueldades sean erradicadas. Por primera vez en la historia de la comunidad, los ministros de Exteriores de los 12 van a reunirse con sus colegas de 13 países iberoamericanos, los 5 de Centroamérica, más los del Grupo de Contadora y Apoyo. La reunión se celebra el lunes y el martes en Hamburgo. Los centroamericanos esperan respaldos al plan de paz de Esquipulas, además de apoyos económicos y financieros. Precisamente sobre las posibilidades de apoyos económicos no se ha mostrado muy optimista el ministro español de Exteriores, Fernández Ordóñez, que ha salido esta tarde hacia Hamburgo. Yo me conformaría con que hubiera una ayuda a los refugiados, con que hubiera un apoyo a las elecciones del Parlamento Europeo, del Parlamento Centroamericano, que se tienen que... y un apoyo a los daños que ha causado la sequía. La situación en algunos países realmente es catastrófica. ¿La comunidad, señor ministro, va a poner condiciones políticas para expresar su apoyo al movimiento de pacificación en Centroamérica? Bueno, se está presionando a cada uno de los países a que lleve a cabo la parte que le corresponda en los acuerdos de Esquipulas. Para unos es profundizar en la democracia, para otros es el diálogo con ciertas fuerzas de la guerrilla, etcétera, etcétera. Hay unos compromisos asumidos por todos ellos, para otros es la no utilización de su territorio por fuerzas extranjeras. Cada uno de ellos tiene que cumplir su parte, y lo que está haciendo la comunidad y la comunidad internacional, que yo creo que apoya y respalda todo este proceso, es tratar de que siga adelante. No es nada fácil, desde luego.
El gobierno de Panamá, instalado en el poder tras la destitución del presidente del Valle, deberá afrontar a partir de mañana la huelga general convocada por la oposición interna y la creciente ola de contestación internacional. Panamá se encuentra, de hecho, en situación de ruptura con Estados Unidos y otros 7 países del área que se han pronunciado de diversas formas por la vuelta del país a la situación constitucional anterior al pasado viernes. El ejército panameño sigue buscando al depuesto presidente, cuyo paradero se ignora desde ayer por la mañana. Según fuentes familiares, Del Valle no tiene intención de abandonar el país, como ayer le sugirieron hombres próximos al general Noriega. Aunque no está confirmado, parece que Del Valle, sus familiares más próximos y su vicepresidente han pasado la noche en la Embajada de Estados Unidos. En un encuentro inesperado con políticos de la oposición, el nuevo presidente Manuel Solís Palma ha confirmado que su predecesor se encuentra todavía en Panamá y que si se le encuentra será detenido y expulsado hacia Estados Unidos. Habrá que esperar a mañana lunes para conocer la incidencia de la huelga general convocada por la oposición, agrupada en la Cruzada Cívica. Durante la jornada de ayer, muchas tiendas abrieron con normalidad, aunque el gobierno de Manuel Solís mantiene cerrados los periódicos y emisoras de la oposición. Junto al reparto de panfletos por parte de opositores, también hubo muestras de apoyo a Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte del país, acusado recientemente por 2 juzgados de Florida de tráfico de drogas y corrupción. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Abadía, ha buscado el reconocimiento internacional del nuevo gobierno ante el cuerpo diplomático acreditado en Panamá. El cónsul panameño en Nueva York ha sido destituido mediante Telex, pero ha anticipado que mañana piensa acudir de nuevo a su despacho como cada día. El secretario de Estado norteamericano George Shultz ha concluido esta tarde su visita a El Cairo, donde ha expuesto a las autoridades egipcias su plan de paz para Oriente Medio. No se ha producido ninguna novedad significativa durante la gira que Shultz ha realizado por Oriente Medio, una gira que está ya a punto de concluir. En El Cairo, el secretario de Estado norteamericano ha encontrado un ambiente menos cargado y más amistoso que en sus visitas anteriores a Amán y Damasco. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, con quien Shultz se ha entrevistado esta tarde, es partidario de la convocatoria de una conferencia de paz en Oriente Medio, pero no a cualquier precio, ni sin tener en cuenta los deseos de todos los participantes, o sea, de los palestinos. El único que parece estar dispuesto a apoyar la iniciativa estadounidense es Simón Peres, a quien Shultz verá de nuevo mañana. Shamir, primer ministro israelí, es hasta ahora el más intransigente a la hora de aceptar cualquier iniciativa pacificadora, y si por él fuera, Shultz se habría quedado en Estados Unidos. El ministro de Defensa israelí, Isaac Rabin, ha acudido esta tarde al escenario de los enfrentamientos de ayer y de esta mañana, la localidad de Jalhul, cerca de Hebrón, y se ha entrevistado con los residentes, aunque rodeado de guardaespaldas, a una prudente distancia y no siempre con el beneplácito de los vecinos. Los disturbios, enfrentamientos y número de muertos que añadir a la ya larga lista han continuado hoy en distintos lugares de Cisjordania y Gaza, aunque con menor intensidad que en días anteriores a la visita de Shultz, quien mañana continuará en Jerusalén sus intentos, hasta ahora fallidos, de conseguir algún compromiso. El nuevo presidente de Chipre, el independiente apoyado por la izquierda Georgios Vasiliou, ha tomado hoy posesión de su cargo. Vasiliou ha anunciado las líneas maestras de su programa, centrado de forma fundamental en resolver la actual partición del país, cuyo tercio norte está ocupado por tropas turcas desde 1974. Georgios Vasiliou sustituye a Spyros Kyprianou, candidato de centro-derecha y jefe del Estado desde la muerte de Makarios. El nuevo mandatario de Chipre es un independiente apoyado por el Partido Comunista y por los progresistas, que ganó por un estrecho margen la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado domingo. Desde 1974, tropas turcas permanecen en el norte de la isla, donde han autoproclamado la República del Norte de Chipre, solamente reconocida por el régimen de Ankara. Vasiliou, de 56 años, nació en una de las ciudades actualmente ocupadas por las fuerzas turcas y es uno de los 200.000 desplazados tras la partición de la isla entre greco-chipriotas y turco-chipriotas. El nuevo presidente descartó mantener negociaciones directas con los dirigentes de la República del Norte y consideró necesario celebrar lo antes posible una reunión con el primer ministro turco, Turgut Özal. Para el nuevo presidente, cualquier solución al problema ha de contemplar la retirada de las fuerzas y colonos turcos del territorio chipriota.
Hoy se cumple el segundo aniversario del asesinato del primer ministro sueco Olof Palme. Después de 2 años de investigaciones policiales, lo único que parece cierto es el escepticismo de la opinión pública de este país. Según una encuesta, 1 de cada 3 suecos cree que jamás encontrará al asesino de Palme. A 2 años de su muerte, el asesinato del primer ministro sueco Olof Palme sigue siendo un enigma lleno de innumerables teorías y cientos de pistas sin resultado. Un viernes 28 de febrero de 1986, las balas de un desconocido acababan con la vida del líder socialdemócrata sueco en la principal calle de Estocolmo cuando salía del cine en compañía de su esposa. Desde entonces, el caso parece haberse convertido en un callejón sin salida. Los 35 expertos policiales que trabajan en el caso solo tienen una pista concreta, las balas que encontró un transeúnte. Pero el revólver, un Smith Wesson, no ha aparecido y el sospechoso, detenido a raíz de la publicación en la prensa de Retrato Robot, fue puesto en libertad por falta de pruebas. Tampoco ha servido de mucho la recompensa de 50 millones de coronas suecas, unos 1.000 millones de pesetas, ofrecidos por el jefe de policía de Estocolmo. Los más de 2.000 testimonios recibidos hasta ahora no han conducido, de momento, a ninguna pista segura sobre la identidad del autor del crimen. Las teorías que se manejan son innumerables y de lo más dispares. Según unos, un asesino solitario acabó con Palme, figura ya en declive dentro de la política sueca. Otros han señalado a un grupo extremista kurdo, a la extrema derecha internacional y a los servicios de inteligencia extranjeros, ya que su política exterior le creó numerosos enemigos. Otras versiones acusan incluso a sectores de la policía sobre las que han llovido críticas por su actuación la noche del asesinato. Hoy se pone en marcha un nuevo juego del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, el Bonoloto, una nueva modalidad de la lotería primitiva que para su primer sorteo ha recaudado 1.200 millones de pesetas. Con lo que los españoles nos gastamos en los juegos gestionados por el Estado, Hacienda ingresa ya una cantidad equivalente, por ejemplo, al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Más de 1.200 millones de pesetas se han recaudado en el Bonoloto, cuyo primer sorteo tendrá lugar esta noche a las 10. Los 3 siguientes sorteos de los próximos lunes, martes y miércoles se efectuarán, sin embargo, a las 10 de la mañana. En total se han sellado 6 millones de boletos con un saldo de más de 12 millones de apuestas valederas para los 4 días. En cada uno de los 4 sorteos se repartirán esta semana 167.327.284 pesetas. Poco más de 40 millones para los acertantes de 6 números, 15 millones para los de 5 aciertos más el complementario y 28 millones y medio para los de 5 aciertos. Los boletos con 4 aciertos se repartirán 33 millones y medio y los de 3 aciertos 50 millones. Con el estreno del Bonoloto de hoy, el Estado aumenta su ya amplia oferta a los ciudadanos en el mundo del juego. La aparición de la Bonoloto supone el intento de cubrir un espacio en el mercado por parte del Estado. Naturalmente, la explotación de las loterías por parte del Estado significa que los ingresos que obtiene por juego, cantidades importantes, como ha dicho el señor ministro de Hacienda, aproximadamente el 2,34% de los ingresos del presupuesto del Estado, van destinados a fines de todo tipo. Los españoles nos gastamos en el juego la escalofriante cifra de 2,512 billones con B de pesetas. La recaudación que hace el Estado a través de los juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas asciende al 2,4% de los ingresos públicos, unos 380.000 millones de pesetas, cantidad equivalente al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para 1988. No se prevén mejorías notables en el tiempo en la mitad norte peninsular, muy afectada desde hace unos días por el temporal de frío y de nieve. En el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos seguirá nevando por encima de los 500 metros y en el resto de la mitad norte por encima de los 800. Las temperaturas van a seguir bajas en toda la península, con ligeros ascensos en la mitad sur y en las Baleares. En la foto del satélite se observa cómo la masa nubosa se mantiene a lo largo de los Pirineos y la cordillera Cantábrica. En el resto de la mitad norte la nubosidad es dispersa, sobre todo en los extremos montañosos. También se observan masas nubosas, algunas de carácter tormentoso, en el sur de la península y en Canarias. En el mapa previsto para mañana se aprecia que esta situación se mantendrá, ya que un anticiclón centrado al oeste de Irlanda afecta al norte de la península. Una baja centrada al norte de Italia ejerce su influencia sobre Cataluña y Baleares, y otra baja centrada sobre Marruecos afecta a Andalucía y Canarias. Un frente frío poco activo se acerca en dirección norte-sur y está llegando a los Pirineos.
Los cielos estarán muy nubosos en el norte de Galicia, regiones cantábricas, Alto Ebro y Pirineos, con chubascos de nieve por encima de los 500 metros y en los sistemas central e ibérico con nieve por encima de los 800 metros. Estarán parcialmente nubosos en el resto de la mitad norte y Baleares, con algunos chubascos dispersos de nieve o aguanieve por encima de los 800 metros. La zona sur registrará nubosidad abundante en el área del estrecho e intervalos nubosos en el resto de Andalucía. La nubosidad también será abundante en Canarias, con chubascos en general moderados y en algunas zonas fuertes. En el resto de la península los cielos estarán poco nubosos. En cuanto a la mar, soplarán vientos moderados de noreste en Finisterre, San Vicente, Cádiz y Canarias, del noroeste en el Golfo de León y Baleares y de levante en el estrecho Alborán. En el resto serán flojos de componente norte. Anticipados los partidos del Real Madrid, Atlético, Barcelona y Español, la atención futbolística estaba centrada esta tarde en los equipos vascos. Los dos han sorprendido por sus resultados. Los donostiarras han vencido en el Luis Casanova al Valencia por 0-1. Por contra, el Bilbao ha salido derrotado en su propio terreno ante un teóricamente débil Murcia por 1-2. Estos han sido los resultados de la 25ª jornada. Español 4, Valladolid 2, Atlético de Madrid 0, Barcelona 2, Sevilla 1, Real Madrid 1, Cádiz 0, Logroñés 0, Mallorca 0, Celta 0, Sabadell 2, Betis 1, Athletic de Bilbao 1, Murcia 2, Valencia 0, Real Sociedad 1, Osasuna 4, Real Zaragoza 1 y en el descanso Las Palmas 5, Sporting 1. Este encuentro se está jugando en estos momentos la segunda parte. En la segunda división los resultados han sido los siguientes: Tenerife 1, Málaga 2, Elche 4, Burgos 1, Oviedo 1, Racing 0, Castilla 1, Barcelona Atlético 2, Lérida 4, Castellón 0, Cartagena 0, Bilbao Athletic 1, Figueras 3, Sestao 0, Rayo Vallecano 5, Huelva 1, Deportivo de La Coruña 0, Jerez 0 y Granada 0, Hércules 0. El boleto de la quiniela muy interesante porque hasta ahora no hay acertantes de 14. Queda como sigue: Cádiz Logroñés, X en el descanso, 2 en el final, Mallorca Celta, XX Sabadell Betis, 1-1, Atlético de Madrid Barcelona, 2-2, Athletic de Bilbao Murcia, 2-2, Valencia Real Sociedad, X2, Español Valladolid, X1, Sevilla Real Madrid, 1 en el descanso, X al final, Osasuna Zaragoza, 1-1, Oviedo Racing, 1-1, Lérida Castellón, 1-1, Cartagena Bilbao Athletic 2-2, Rayo Vallecano Huelva 1-1 y Granada Hércules XX. La recaudación total ha sido de 561.129.560 pesetas. Y como les adelantábamos, al 80% del escrutinio en la quiniela al descanso no ha aparecido ningún acertante de 14. De aparecer en el 20% restante se llevaría 35 millones de pesetas. En la Q2, al 40% del escrutinio tampoco hay plenos. De aparecer alguno, acumularía los 35 millones de la Q1, con lo cual percibiría 117 millones de pesetas. Pero de no aparecer, los 11 que hay de 13 hasta el momento cobrarían 2 millones, los 268 de 12 unas 70.000 pesetas, y entonces sí que cobrarían los de 11, hay 3.129, unas 6.000 pesetas por boleto. Con su victoria conseguida hace unos minutos en Zaragoza, el Barcelona y el Real Madrid continúan empatados en los primeros lugares de la clasificación de la Liga de Baloncesto. Ya son 3 los puntos de ventaja que estos dos equipos llevan a su más inmediato seguidor, el Juventud. Así quedaron los marcadores de esta 9ª jornada. En la Serie A1, Magia de Huesca 81, Caja Canarias 86, Estudiantes 86, Real Madrid 109, Fórum Filatélico de Valladolid 79, RAN Juventud 88 y CAI Zaragoza 81, Barcelona 96. La clasificación encabezada por Real Madrid y Barcelona, que se juegan el título a pulso, ya que tanto el Juventud como el Estudiantes quedan con 15 y 14, más retrasado el CAI Zaragoza con 13 y en los últimos lugares ya sin opción Caja Canarias con 12, Magia de Huesca con 10 y el Fórum de Valladolid también con 10. En la Serie A2 los resultados han sido los siguientes: Caja Bilbao 83, TDK Manresa 78, IFA Español 85, Taugres Vitoria 76, Oximesa 102, Bancobao 76 y Cacaolat Granollers 108, Caja de Ronda 98. La clasificación encabezada por el Cacaolat con 17 puntos, seguido del Oximesa de Granada con 15. 14 puntos llevan Taugres, TDK Manresa y Caja Bilbao, IFA Español lleva 13 y cierran la clasificación Bancobao con 12 y Caja de Ronda de Málaga con 9. Información literaria para acabar el bloque de noticias. Especialistas de varios países en la obra de Leopoldo Alas, Clarín, preparan en Oviedo las obras completas del novelista asturiano. El encuentro coincide con el éxito en Francia de la 3ª edición de La Regenta y la presentación en Lisboa de la edición portuguesa de esta obra, considerada por los expertos como la mejor novela española del siglo XIX.
La Regenta formará parte del volumen inicial de la primera antología rigurosa de un autor español del siglo XIX. El personaje de Ana Ozores ya es conocido en Francia tras la publicación de La Regenta en ese país a los 103 años de su aparición. Vargas Llosa y Semprún presentaron la obra en la televisión gala y todos los críticos destacan la oportunidad de su publicación y la calidad de la novela de Clarín, al que presentan como el Flaubert de Asturias. La obra ha alcanzado ya su tercera edición. Lo cierto, y creo que se puede decir con toda seguridad, es que el caso de la recepción de La Regenta en Francia es un caso inédito, totalmente inédito, y yo añadía inesperado. Paralelamente, personalidades del Principado presentaron el pasado viernes en la Biblioteca Nacional de Lisboa la edición portuguesa de La Regenta, novela que cuenta además con traducciones al inglés, alemán, sueco y chino. Los especialistas clarinianos reunidos en Oviedo de la mano del editor Jaime Salinas destacaron la importancia de las obras de Clarín, gran parte de las cuales son inéditas y se contentarían con publicarlas completas para el 2001, año en que se conmemora el centenario de su muerte. Hasta aquí el pasado. Lo que ahora les vamos a ofrecer es lo que vamos señalando en el calendario, porque esta semana que empieza será noticia. Mañana lunes 29 de febrero inicia una visita oficial a España el ministro portugués de Defensa, Eurico de Melo. En sus conversaciones con Narcís Serra tratará de la propuesta española de contribución militar a la Alianza Atlántica y los efectos que ello pudiera ocasionar en el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas portuguesas en la defensa occidental. España y Portugal manejan también proyectos de cooperación y cofabricación de material militar. Eurico de Melo será recibido por el presidente del Gobierno y por el rey Juan Carlos. El martes 1 de marzo, la reunión de Hamburgo entre los ministros de Exteriores de la Europa Comunitaria y de Centroamérica se ampliará con la presencia de los responsables de las diplomacias de otros 8 países latinoamericanos integrantes de los grupos de Contadora y Apoyo. El objetivo de esta conferencia, denominada San José IV, es aprobar un programa de ayuda y reconstrucción económica para la región centroamericana, adoptar un compromiso político sobre la deuda externa y apoyar expresamente el proceso de paz y la estabilidad democrática en el subcontinente americano. El miércoles 2 de marzo se reanudarán en Ginebra, en el marco de Naciones Unidas, las negociaciones entre Pakistán y Afganistán para una solución al conflicto bélico afgano. 3 millones de refugiados afganos viven ahora en Pakistán, centro de operaciones y abastecimiento de los grupos guerrilleros islámicos opuestos al régimen prosoviético de Kabul. El máximo dirigente del Kremlin, Mikhail Gorbachev, se comprometió a retirar los más de 100.000 soldados soviéticos emplazados en Afganistán si las conversaciones de paz de Ginebra llegaban a un resultado positivo este mes de marzo. También el miércoles 2 de marzo vuelven las Copas de Europa de fútbol, con 3 equipos españoles todavía en liza en eliminatorias de cuartos de final. El Real Madrid se enfrentará al Bayern en Múnich en Copa de Europa de Campeones de Liga. El Barcelona tendrá como rival en Recopa al Bayer Leverkusen y el Español jugará contra el conjunto checoslovaco de Viktovice en la Copa de la UEFA. El jueves 3 de marzo finaliza en Bruselas la cumbre de jefes de Estado de Gobierno de los 16 países que integran la Alianza Atlántica. Felipe González asistirá por primera vez a una cumbre de estas características, ya que la última se celebró hace 6 años. El presidente norteamericano Ronald Reagan aprovechará la ocasión para despedirse de los aliados. En esta reunión, la OTAN tratará de redefinir su estrategia tras las últimas iniciativas de desarme entre las superpotencias y de elaborar una política de seguridad creíble y consensuada. El próximo viernes, día 4, el Partido Demócrata Popular celebrará en Madrid una convención nacional. El partido se redefinirá ideológicamente y pasará a llamarse Democracia Cristiana. Según ha manifestado su presidente Javier Rupérez, un 8% de los españoles se muestra partidario de esta tendencia política en sus intenciones de voto. Y algo que será noticia también en Filipinas a partir del 1 del mes que viene y que afecta de alguna forma importante a España es una nueva ley por la cual, dictada por Corea Aquino, por la cual ninguna filipina podrá salir del país con un contrato como muchacha de servicio, como empleada de hogar. En este momento están en España casi 60.000 filipinas, de hecho, aunque la policía, por lo visto, no tiene censadas más de 8.000. Yo vino aquí desde 1975 con contrato de trabajo y los señores pagan todos los viajes, los gastos de papeles y tiene contrato de 2 años. Yo soy empleada de hogar y llevo aquí casi 10 años
y vino aquí en España no como contrata, sino por mi cuenta. Yo soy de Mindanao. Mindanao hace muchos guerras, todos los gentes rebeldes con Moro Suleiman o así. Pues mi prima dice, para salvar tu vida, vete ahí en España para también escapo o trabajar cuando si hay para trabajo, pues en Mindanao es muy difícil. Casi todos nosotros tenemos profesión desde que abandonamos nuestro país. Como yo, por ejemplo, yo soy profesora, pero como no puedo hablar bien en español y como no puedo conseguir trabajo como mi profesión, lo acepté el trabajo como empleado de hogar. Como todo el mundo vino aquí en España para ganar dinero. En esta rueda improvisada salieron a colación problemas como los sueldos o la cuota de la seguridad social, la cual es abonada en la mayoría de los casos por el propio empleado. Lo cierto del asunto es la diáspora que sufre Filipinas en las 2 últimas décadas en busca de un salario digno. El 90% de la inmigración en España está compuesto por mujeres y, como hemos visto, no siempre su entrada reúne los trámites legales. Aún así, hombres y mujeres encuentran trabajo como empleados de hogar y obtienen una paga salarial que oscila entre las 40.000 y 60.000 pesetas libre de gastos. ¿Qué hemos hecho con los adjetivos? Hemos dicho la niña hermosa, el cuerpo hermoso. Aunque en la escuela estudiaron en su día el español, estas filipinas deben refrescarlo en clases nocturnas, como ocurre en el centro de Tahanan. Le llaman Tahanan porque en tagalo la lengua nativa significa hogar y les sirve sobre todo como lugar de encuentro. Y ya se está produciendo un nuevo problema a tener en cuenta, la segunda generación. Por ejemplo, este bebé de 3 meses aprenderá español, inglés, su idioma oficial, o el tagalo de su madre. Por otro lado, España admite la doble nacionalidad, pero la legislación vigente en Filipinas obliga a renunciar a la propia si se solicita una segunda. Principalmente el pueblo filipino es un pueblo muy religioso y muy tradicional, ¿no? Pero hay muchos problemas entre los inmigrantes y se acentúa con la inseguridad de los filipinos que se encuentran con otra cultura y también ese choque cultural que llamamos en Europa. La Operación Dignidad, como se ha dado en llamar a la nueva orden de Aquino, previene una inmigración de mujeres que roza en muchos casos la trata de mano de obra y no solo de manos. En estos países de la Europa occidental, las Filipinas efectivamente hacen los trabajos peor remunerados o menos considerados socialmente, o los más penosos, pero la relación se agota en lo puramente laboral. Y en esos otros países, muchas veces, en las ofertas para un determinado servicio, como puede ser el servicio doméstico, pues se convierten en relaciones de servicio personal, a veces hasta obligatorias. Mientras tanto, ahora en España, el colectivo filipino en la ilegalidad asciende a más de 60.000 personas, tan solo por debajo del marroquí, el cual supera los 90.000 indocumentados trabajando en la clandestinidad. Pero eso es harina de otro costal. ¿No te acuerdas de esta canción? ¿Cómo te vas a acordar? Sí, me acuerdo. ¿Cuál es? Yo te diré. No, ¿a dónde corresponde? No sé. No me pongas en un compromiso. Además, es más lógico que tú te acuerdes que yo. Claro, porque yo fui uno de los últimos, fui un penúltimo de Filipinas. Con los últimos de Filipinas recordando aquella hermosísima canción. Vamos a poner punto final a este fin.